Damos gracias al Señor que nos permite estar acá. Entonces, abran sus Biblias, por favor, en Lucas 8:19. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. La 8:19. Es una bendición que también hoy en día podemos tener la escritura en cada celular. En la época que se escribió la escritura, que se escribieron las primeras cartas, era muy difícil, no había el papel que conocemos, la tinta que conocemos, era un trabajo dispendioso, tedioso, costoso, era un trabajo que era de mucho cuidado. Después de eso vinieron las transcripciones y ellos tenían que copiar letra por letra, y así Dios permitió que hubo personas que dedicaron su vida a eso, para transcribirlo. El trabajo era tedioso. Imagínese usted toda la escritura letra por letra y luego una cantidad de gente que revisaba letra por letra. Luego contaban todas las letras y tenía que estar el número exacto de letras, porque si había una letra de más, una letra menos, quería decir que tenían que volver a revisar todo el texto. Y Dios puso gente con ese celo para que nosotros tengamos esa escritura hoy en día en nuestras manos. Pasaron casi 15 siglos para que pudiera venir la imprenta, que fue una revolución que disminuyó los costos y el tiempo. Ya un solo hombre podía hacer la labor de muchos. Y ahora tenemos la escritura en muchas versiones en el celular. Yo tengo como 3 versiones en el celular, aparte de las que tengo en la biblioteca. Pero aún faltan muchas naciones, pueblos, tribus que no se les ha traducido la escritura. Y hay mucha gente que está dedicando su vida a eso. Y es un motivo de oración. Leía en estos días que, pues hace rato leía que gracias a la tecnología hay muchas cosas que se adelantan, cosas que antes se demoraban 10, 20 años, ahora pueden hacerlas en muy corto tiempo. La inteligencia artificial permite muchas cosas y los traductores están utilizándola porque hay cosas que por lo menos para traducir la escritura necesitan entender la cultura de la tribu. Escuchaba una de las personas dedicadas a eso, hay unas tribus en África por lo menos que no entienden el concepto de las puertas, porque no tienen puertas. No tienen nada que divida porque ellos son una tribu que vive en una cultura, tienen lugares para resguardo, pero no tienen nada que separe una familia de otra. Tienen una visión de comunidad muy diferente a la que nosotros tenemos acá en Occidente. Entonces no hay puertas ni siquiera porque no haya la construcción de puertas, sino porque no tienen el concepto de puertas. No saben qué es una puerta y no tienen en su cosmovisión. Entonces, ¿cómo les traducen? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Ve? Entonces es un trabajo muy dispendioso, es un trabajo de muchísimo esfuerzo y de muchísima inspiración. Entonces damos muchas gracias al Señor porque hubo personas que dedicaron su vida para que hoy en día usted tenga una Biblia en sus manos, en su celular. Es algo muy valioso. Dice la palabra del Señor en el texto Lucas 8, del 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces quiero hablar un tema que puede sonar un poco raro, pero voy a hablar sobre la madre del Señor. Y si puede colocarlo en el título, así quedaría, la madre del Señor. El Señor dice, está Él enseñando en algún lugar, hay mucha gente, está lleno el sitio, y llega la madre del Señor y los hermanos del Señor, lo cual nos muestra que el Señor sí tenía hermanos. Más adelante en el texto vamos a mirar que el Señor sí tenía hermanos, hijos de María y José, hermanos de Él. Y ellos están afuera y tratan de entrar a donde está el Señor, y pues a algunas personas les parece que tal vez ellos tengan
una condición especial porque son los hermanos y la madre del Señor. Pero ciertamente el Señor era hombre, pero también era Dios. Y el Señor deja acá algo muy claro. Les dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahora, nosotros podemos entender muy fácilmente que nosotros somos los hermanos del Señor porque tenemos un mismo Padre. Somos hermanos menores del Señor, Él es el mayor. Y es claro, si usted acepta el pacto del Señor, el sacrificio del Señor, usted se constituye en hijo de Dios y usted es hermano del Señor. Pero el Señor va más allá porque dice que los que oyen la palabra de Dios y la hacen pueden ser su madre. Esa es mi madre, dice. Vamos a ir develando acá qué es lo que el Señor trata de decir. Dice que los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Necesita dos cosas que decía el hermano. Todo lo que decía el hermano César tiene que ver con esto. El oír y el hacer. Tiene que haber dos testimonios en la vida. No le sirve solamente el oír la palabra del Señor. Hay mucha gente que oye, pero no hace. Yo no encuentro en la Escritura, no la encuentro, el ministerio de consejería. No aparece en la Escritura. No existe. Hay una parte incluso en que hay unos individuos que vienen al Señor y dicen, Señor, ¿por qué no usted le dice a mi hermano que parta su herencia conmigo? Seguramente el padre había muerto y estaban discutiendo por la herencia, consideraban que el Señor era un hombre justo. Y le dicen, ¿por qué no le dice que parta su herencia? Y el Señor le dice, ¿quién me puso a mí por juez o partidor? Y les habla sobre la avaricia. No quiere decir que en alguna ocasión especial una persona no pueda dar un consejo. Claro que puede dar un consejo. Pero lo más seguro para usted es que usted aprenda a solucionar sus asuntos clamando al Señor, acudiendo al Señor. Porque yo le voy a dar una visión corta acerca de los asuntos. El Señor tiene todo el panorama. Él le puede dar el consejo más sabio. Ahora, no quiere decir que uno rechace consejos de otras personas, porque eso sería soberbia. Pero sí, como consejo yo le daría, no los busque. Si Dios quiere darle un consejo a través de una persona, esa persona va a llegar y le va a hablar de pronto algo que usted tiene una inquietud en su corazón y usted ni siquiera se lo ha comentado. Lo más seguro es que busque el consejo directamente del Señor. De pronto puede buscar el consejo de una persona de vez en cuando, claro que sí. Pero esa dependencia es mala, esos ministerios de consejería, en la experiencia y en lo que yo he visto, se vuelven a veces, es un lugar de chismes, donde se enteran de cosas que no debían enterarse. Las personas a veces nos aconsejan desde su propia visión y el otro ahí les hace caso y no era lo que tenía que hacer. Tengo también en mi experiencia que si una persona pide 2 veces consejo por la misma situación, ya no quiere hacer caso. Porque cuando usted está buscando consejo en una situación y el Señor le habla, usted ya entiende la respuesta. O la respuesta es que usted tiene que hacer algo, o la respuesta es que usted tiene que esperarse para que el Señor obre. Ya. Y a veces siguen pidiendo consejo. Tenía una amiga que en cierta ocasión ella tenía una relación con una persona que pues estaban teniendo como un noviazgo tal vez, y ella quería casarse con él. Ella fue y consultó a varios ministros de diferentes lugares y todos le dijeron no. Ese hombre no le conviene, ya habían tenido problemas. Ya habían llegado a los golpes. Ella quería meter la cabeza, buscó un ministro que la casó. Les duró como 1 año y medio el matrimonio. Eso pasa. Y yo he visto que eso pasa. Cuando la persona insistentemente busca
un consejo sobre una situación es porque quiere alguien que le diga lo que quiere escuchar. El Señor quiere hablarle a usted. El Señor quiere revelarse a usted. A la estructura religiosa no le sirve eso porque quiere hacer a los hombres dependientes de los otros hombres. Entonces me paro yo como el que le doy consejos a usted para que usted dependa de mí. Pero lo mejor es remitirlos al Señor. En algún caso le podríamos dar un consejo, a alguna persona le puede dar un consejo. Sí, claro. Hay situaciones en que usted necesita un consejo, claro que sí. Hay personas maduras en la iglesia que pueden dar un consejo. Claro que sí. Pero eso no puede ser una dependencia. La dependencia debe ser del Señor. Y el consejo más sabio está en la Escritura. También si usted quiere buscar un consejo de alguien, busque un consejo de alguien que dé fruto y que tenga fruto en su vida. Si usted quiere buscar un consejo sobre problemas con sus hijos, pues busque a alguien que haya tenido problemas con los hijos. No me busque a mí. Yo no tengo hijos. ¿Yo qué le voy a decir sobre los hijos? De pronto le puedo dar algún consejo de algo de la Escritura, pero yo no he vivido la experiencia para saber usted qué necesita con sus hijos. De pronto una persona que ha tenido luchas con sus hijos, si usted ha visto que esa persona ha superado las cosas, le puede aconsejar más sabiamente. Igual que en el matrimonio. Igual que en cada cosa. En algún momento sí necesitamos un consejo. Pero debemos siempre remitir a las personas al Señor y debemos siempre nosotros remitirnos al Señor. Entonces esa es a veces la situación. Queremos oír pero no queremos hacer. Y por eso estamos buscando quién nos aconseje para no hacer lo que nos dicen, sino buscar a alguien que nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Hay otra situación. Hacer sin oír. Quiero ilustrarlo con una parte de la Escritura. En Primera de Crónicas 13, 5 al 10. Si me acompañan a Primera de Crónicas 13. Del 5 al 10. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamad para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jeraim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jeraim, que estaba en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. En algún momento, el arca se la habían llevado los enemigos del Señor en un combate. El pueblo de Israel estaba mal delante del Señor y ellos pensaron que si llevaban el arca del Señor, el arca iba a darle la victoria. Y resulta que no se lo perdieron, sino perdieron el arca. Pero los enemigos tenían el arca y el arca empezó a hacer estrago en los pueblos enemigos. Porque la presencia del Señor puede ser una bendición para usted si usted se alinea con el pacto del Señor y lo que el Señor quiere para usted. Pero la presencia del Señor puede ser un estrago para usted también. Si usted no se alinea a lo que Dios quiere y si no entra en pacto con el Señor. Yo he conocido personas en las cuales la presencia del Señor ha hecho estragos. Porque no hicieron caso a lo que el Señor les decía. Porque no entraron en pacto con el Señor. Porque no creyeron al Señor. Y en lugar de ser una bendición la presencia del Señor, se le volvió un despelote todo. El Señor dice, porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Y lo compara con dos cosas. Dice que el hombre que oye y hace lo comparará a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vienen los vientos, vienen las tormentas, pero la casa se mantiene ahí, incólume, firme. Pero el que oye y no hace lo comparará al que construyó su casa sobre la arena. Entonces no nos sirve solamente oír la palabra del Señor.
Porque cuando vienen las tormentas de la vida, si usted no ha hecho lo que Dios le dice, va a perder. Y va a ser grande su ruina, dice el Señor. Entonces el arca la habían devuelto porque en el pueblo enemigo dijeron, tiene que ser el arca. Pues hagamos una cosa, monte el arca en un carro y que se vayan los bueyes. Si los bueyes seguirán hacia Israel, es el arca la que nos está causando estos estragos. Pero si no, es casualidad. Y se fue derechito para Israel. La llevaron. David quería traerla a Jerusalén. Ese es el texto, lo otro es tema de otro mensaje. Era como un resumen de qué era lo que había pasado, porque iban a traer el arca a Jerusalén. Dice el 7, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidom, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Entonces a David pues le pareció una idea maravillosa hacer un carro nuevo y hace una fiesta, una celebración, monta el arca en el carro nuevo, la vamos a dirigir hacia Jerusalén porque el arca ya está en Jerusalén, entendía eso. Pero en un momento, seguramente el camino tenía baches, empieza a tambalear y seguramente se iba a caer y Usa le pareció que él podía meter la mano para tener el arca y cuando él toca el arca cae muerto. David se imagina que es el arca. El problema es el arca. Vamos a ver que el problema no era el arca. En Primera de Crónicas 15, del 1 al 2. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. En la ley, en Deuteronomio, dice que el arca debía ser llevada por los hombros de los sacerdotes. El arca, para los que no saben, era un cofre, una caja, hecha de madera y recubierta de oro por dentro y por fuera. Tenía encima una tapa que llamaban el propiciatorio. Sobre la tapa habían 2 querubines y esa arca iba a estar en el lugar santísimo. Entonces, la ley decía claramente que iba a ser llevada por los hombros de los sacerdotes. El problema no era traer el arca a Jerusalén, el problema es que no lo hizo como el Señor lo había mandado que debía ser hecho. Y ese es un problema también, de querer hacer sin oír. Nosotros en la obra de Dios no debemos ser creativos. La iglesia está llena de gente creativa que se inventa cosas que Dios no les ha mandado a hacer. Y en eso perece muchas veces. Se estropea la obra de Dios, se pone tropiezo a las personas. Porque hay un orden. Y Dios es un Dios de orden y Dios tiene muy claro cómo a Él le gusta que se hagan las cosas. Por eso el Señor dijo, el que oye y hace. Pone por obra lo que oye. No pone por obra lo que se imagina, sino lo que oye. Debemos buscar cómo es que Dios quiere que se hagan las cosas. Eso fue lo que pasó con David. La palabra Usa quiere decir fuerza. Nosotros no podemos meterle nuestra fuerza a la obra de Dios. La palabra Ahío quiere decir hermano pequeño. Y se necesita es madurez para guiar. Y estaba guiándola, la fuerza y el hermano pequeño, el arca, en un carro nuevo. Y muchas congregaciones y muchas iglesias y muchos movimientos son carros nuevos, que están siendo guiados por la fuerza del hombre y por personas sin madurez. Y el Señor tiene un orden, una manera en que Él quiere que se hagan las cosas. Y debemos buscar esa manera.
Hay otro texto que dice que el Señor dice, mire, la mies es mucha y se pierde. Pero no les dice, vayan a la mies, porque se está perdiendo la mies. Dice, oren al Padre de la mies para que envíe obreros a la mies. El único que puede enviar a obreros a la mies es el Señor, porque Él prepara a las personas y las capacita y envía a los que Él tiene ya capacitados. No es al que se le ocurrió, al que quiso. Usted tiene que estar seguro que Dios lo llama a hacer lo que debe hacer. Y si no, la verdad es mejor que no haga nada y espere. Como dice la canción, esperar. No nos pongamos creativos. Pero cuando Dios manda hacer algo, hagámoslo. Hay veces que las personas quieren ir a hacer muchas cosas para el Señor y tienen asuntos chuecos en su vida, en su casa. Y el Señor quiere empezar es por ahí. Por organizar primero su vida, su casa, para que usted pueda servirle en integridad al Señor. Para que el enemigo no tenga de dónde atacarlo a usted. Entonces Él dice que los que oyen y hacen pueden ser sus hermanos, pero también su madre. Vamos a ver o analizar un poquito, si nos da el tiempo, la labor de la madre del Señor. Hay dos textos donde habla de la madre del Señor. O dos textos no, donde habla de cuando ella recibe la voz del ángel y da luz a nuestro Señor Jesucristo, porque hay más textos. Pero la historia se nos narra en dos evangelios. En el primero de ellos está en Mateo capítulo 2. Y el segundo de ellos está en Lucas el capítulo 1. Vamos a estar saltando entre estos dos textos. Dice Mateo capítulo 2, capítulo 1 de Mateo, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Entonces acá hay una cosa que nosotros tenemos que entender de la cultura judía. Es importante para entender este texto, entender el trasfondo histórico y el trasfondo cultural. En este texto es muy importante, porque usted dice, bueno, ya estaban desposados, pero no habían consumado la unión. ¿Qué pasa ahí? Los judíos tienen un contrato nupcial que se llama la ketubá. La ketubá es un contrato que firman el hombre y la mujer, donde se comprometen delante de Dios y de la comunidad a casarse. O no a casarse, se comprometen en matrimonio. Cuando usted firma la ketubá, para los judíos ya usted está casado, está casada. Ya se cuenta como una unión legal y tiene todas las condiciones de una unión legal. Pero las bodas generalmente se celebran al año o los 2 años. El esposo tiene en ese espacio que construir un lugar donde va a llevar a su esposa a vivir o conseguirlo. Esa es la ketubá. Entonces ellos ya son esposos legalmente, y si alguno de los dos entra en adulterio en ese momento, es contado como adulterio, si es infiel con la relación. Pero en ese transcurso pueden romper el pacto por alguna situación, la cual los ancianos deben analizar. Ellos pueden romper ese pacto. No se ha consumado la unión, no han estado juntos, pero son esposos. Esa es la ketubá. Por eso dice que María estaba desposada con José, dice ahí, pero no se habían juntado. Entendemos que es eso. ¿Sí? Se halló que había concebido el Espíritu Santo. Esa parte nos la narra más detalladamente Lucas. Lucas capítulo 1, el versículo 26. Dice, al 6º mes el ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al 6º mes después, si usted lee el texto anterior,
había un sacerdote que se llamaba Zacarías, él era ya muy anciano, con su esposa que se llamaba Elizabeth, eran ya ancianos y no habían tenido hijos, y el Señor le dijo: usted va a tener un hijo. A los 6 meses de ese acontecimiento, ellos son los papás de Juan el Bautista. Y Elizabeth es hermana de María, la madre de nuestro Señor. Juan el Bautista y Jesús eran primos. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. La palabra María quiere decir escogida. Y ya vemos que ellos estaban desposados, pero no se habían unido. Ahí entendemos por qué. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces está la niña en su casa, en Galilea. Galilea era una población al norte de Israel y tenía, algunos historiadores dicen que 8, otros dicen que 9 ciudades. Una de esas ciudades era Nazaret. Era una ciudad de Galilea, como Soacha es una ciudad de Cundinamarca, ¿sí? Y esta ciudad era conocida porque la gente allá era mala. No sé, es el centro de Bogotá, el Cartucho, el Bronx, Ciudad Bolívar en algunos sectores. Hay lugares que usted dice, pero sí, nomás con que usted diga que viene de allá, ya se previene. Le pasa a los colombianos cuando viajan a otros lugares, dice: yo soy colombiano, ya. La gente se previene. Porque tenemos, lamentablemente, una fama en algunas ocasiones muy bien ganada, porque mucho colombiano ha ido a hacer muchos estragos por fuera. Tristemente pasa con nuestros hermanos extranjeros, que mucho hermano extranjero ha venido a hacer maldades acá. Y usted a veces va ahí en algunos lugares y dice: necesitamos empleado, pero ya no recibimos extranjeros. Ya saben de dónde son. No son todos, pero justos pagan por pecadores. Eso pasaba con esta población, era un lugar de gente mala. Se le aparece el ángel y le dice: vas a tener un hijo. Ella está desposada, pero no conoce todavía a su esposo. No tienen intimidad, no se han unido. Dios en su sabiduría permitió esa tradición judía para que se pudiese cumplir la escritura. La profecía decía que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero si una virgen que no estuviera desposada hubiera dado a luz un hijo, pues gran parte del pueblo no iba a creer eso. Porque claramente vemos que gran parte del pueblo de Israel no creyó en las palabras del Señor. Seguramente la hubieran apedreado, porque eso era lo que la ley exigía para las mujeres adúlteras. Pero esa tradición también soberanamente Dios la permitió para que ella pudiera estar desposada, pero no se uniera todavía con su esposo, para que todavía fuera virgen estando desposada. Y en cierto sentido esta ketubá es algo parecido a lo que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor hizo un pacto con nosotros. Lo selló con su sangre. Cada domingo cuando nosotros celebramos la Santa Cena estamos recordando ese pacto. Ese pacto que le costó a él la sangre y que nosotros aceptamos cuando tomamos la copa y el pan. Por eso dice: cada uno examínese a sí mismo. Si usted quiere estar comprometido con ese pacto, si usted entiende lo que quiere decir ese pacto, el compromiso que tiene, que a Jesucristo le costó su vida,
Y es voluntario si usted lo quiere aceptar, pero si lo acepta se compromete, como la mujer se comprometía a estar casada con él, a serle fiel a pesar de que no estuvieran unidos, y sin importar dónde ella fuera y sin importar si él se iba. Y nosotros estamos en ese pacto porque las bodas no se han consumado. Y así como el esposo tenía que ir a preparar lugar para ella, el Señor dijo, iré y os prepararé lugar y luego vendré y os tomaré a mí mismo. Porque va a haber unas bodas donde se va a consumar. Pero en ese momento del que tú vas, mientras se firma el pacto y se consuman las bodas, se puede romper ese pacto por infidelidad de alguna de las partes. El Señor no es infiel, pero nosotros sí podemos ser infieles. Se puede romper el pacto. Somos llamados a ser su esposa, nos comprometimos voluntariamente y el Señor quiere llevarlo a cabo. Y lo está haciendo. Dice el 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Gabriel, la palabra Gabriel, que era el mensajero, quiere decir Dios es mi fuerza o fuerza de Dios. Y la única manera en que a nosotros nos venga la palabra del Señor a nuestra vida es por la fuerza del Señor, por la voluntad del Señor. El Señor se revela a nosotros. Él nos encuentra, Él nos busca, Él nos halla, Él nos escoge. Y así como María tomó esta palabra, el Señor quiere también darnos una palabra a cada uno de nosotros. Él quiere revelarse a nuestras vidas. María dice, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Era virgen. Y el Señor también quiere un pueblo puro, donde no sea la intervención humana de un hombre la que produzca la vida de él, sino sea el Espíritu Santo. Tenemos muchos lugares donde los hombres tratan de formar a los otros hombres y usted ve que a veces llegan hasta parecerse. Yo he estado en congregaciones donde todos hablan igual, parecen robots, tienen los mismos dichos, se parecen hasta físicamente. Había una congregación que nosotros conocíamos con mi esposa y había una hermanita que conocimos de allí y la dejamos de ver muchos años y la que lideraba el sitio era una mujer que siempre trató de usar su fuerza en la obra del Señor. Cuando nos volvimos a encontrar con esta hermana, se parecía a la líder hasta físicamente. Ahí hay algo espiritual, cuando usted quiere que sea el hombre el que lo forme y no el Señor. La palabra tiene que ser del Señor directamente. Puede ser transmitida por un hombre, desde la Escritura, pero el Señor es el que tiene que abrir el corazón. Yo no le puedo hacer entender a usted las cosas. El único que tiene la capacidad de hacerle entender a usted los asuntos del Señor es el Señor. El único que tiene la capacidad de revelarle al Hijo es el Espíritu Santo. Y el único que lo puede llevar al Padre es el Hijo. Ahí no interviene ningún hombre, no puede intervenir ningún hombre. Esa es la obra, por eso podemos llegar a ser la madre del Señor, porque las verdades del profundas tienen que ser reveladas a nuestra vida para que se den a luz. No por intervención humana como María, ella no conocía varón. Respondiendo el ángel en el 35 le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es la disposición que tenemos que tener. Hágase conmigo conforme a tu palabra. A María le podía costar la vida, porque ella tenía que ahorita contarle a José que ya estaba embarazada.
Seguramente algunos familiares cercanos pudieron haberse enterado del asunto. Algunos creyeron y se regocijaron, tal vez otros no. Ella está exponiendo su vida por obedecer al Señor. Y no le importó. En ese sentido también el Señor quiere que le obedezcamos hasta ese punto. Y en ese sentido, por eso los que oyen y ponen por obra son su madre. Porque quieren que se haga conforme a su palabra en sus vidas. La palabra que el Señor trae para ustedes. La palabra que el Señor trae para cada vida. Quiero que me acompañen a un texto en Gálatas 4:19 para confirmar esto. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo había ministrado a los Gálatas acerca de la gracia del Señor, pero se empezaron a infiltrar judíos que querían llevar a los Gálatas otra vez a los rudimentos de la ley, a las tradiciones de la ley, y que ellos tenían que volver a cumplir los rudimentos y las cosas de la ley. Y Pablo dice: yo perdí mi trabajo con ustedes porque no entendieron. Y Pablo dice que tiene dolores como de parto. Porque el Señor quiere ser formado en cada uno de nosotros. Ser formado Él. No tanto que nosotros tratemos de hacer lo que Él quiere, sino que tratemos de que su vida crezca en nosotros para que por naturaleza hagamos lo que debemos hacer. Eso era lo que los Gálatas no entendían. Ellos querían volver a hacer las cosas de la ley y justificarse por la ley. Y Pablo dice: yo vuelvo a tener dolores de parto para que ustedes otra vez entiendan que Cristo debe ser formado en ustedes. Por eso es un pueblo que oye y escucha y obedece, el que da luz al Señor, el que da luz las verdades del Señor, el que puede manifestar al Señor en esta tierra. Pablo tenía esa lucha y sigue esa lucha, porque el propósito del ministerio es que todos lleguen a la unidad de la fe. El propósito del ministerio es que todos lleguen a la madurez. Y si el ministerio no cumple ese propósito, no importa todo lo que haga. Pablo sentía dolores porque Cristo se ha formado en ellos, para que ellos no sean personas fluctuantes de aquí para allá, llevados por cualquier doctrina. Cuando Cristo es formado en usted, usted ya no está mirando las doctrinas, usted camina con el Señor lo guía y el Señor no falla. En ese camino sí nos necesitamos unos a otros, porque el Señor no derrama toda su revelación en una sola persona. Él la derrama en el cuerpo, que es la iglesia. Pero usted tiene una parte y usted tiene que dar a luz lo que el Señor quiere que usted dé a luz. Ser como María. María escuchó y estuvo dispuesta a obedecer. Luego de esto, María dice que va a visitar a Elizabeth. En Lucas estamos. En el versículo 46, cuando ella llega donde Elizabeth, dice que el niño que Elizabeth tenía en su vientre fue lleno del Espíritu Santo. Entonces María dijo, el 46, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Este versículo es un versículo que echa por tierra la doctrina de que María no tiene pecado. Porque María dice que su espíritu se regocija en Dios, su Salvador. Ella necesitaba un Salvador. Fue una mujer obediente, un ejemplo a seguir. El Señor la pone de ejemplo porque dice, cualquiera que oye la palabra es mi madre.
Pero él también no recibe a su madre y a sus hermanos en ese momento porque le está transmitiendo una verdad que va más allá de su madre natural. María también necesitó un redentor. Ella necesitaba a alguien que la salvara porque ella también nació en pecado. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Es una obra también que Dios quiere hacer en cada vida, que nosotros nos bajemos del trono y nos hagamos humildes, porque eso es a los humildes a los que el Señor exalta, no a los soberbios. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Bienaventurados los pobres en espíritu, no los ricos. Los que entienden su necesidad, los que reconocen su necesidad. Los que se creen ricos no tienen nada. Dice que a los ricos envía vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual hablaron nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y María se quedó con ella 3 meses hasta que ella dio a luz, porque dice que cuando llegó tenía 6 meses. También era una mujer que servía. Ustedes saben, las mujeres o los esposos, lo que es ayudar a una mujer en la última etapa del embarazo. Y tuvo que haber sido también complicado porque era una mujer ya anciana. María servía. Entonces la cronología va así: el ángel le anuncia a María y María se va a visitar a Elizabeth. Después de esa cronología sigue en Mateo 1:18. 1:19 porque ya vimos el 18. Se dice que José sabía que lo que había sido concebido en ella era el Espíritu Santo, pero él de todas maneras no lo creía. Dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él necesitaba una confirmación del Señor. Y está bien. Y el Señor sabía. Era un hombre justo no porque quería cumplir la ley a rajatabla. La ley tiene un espíritu. El espíritu tiene que entenderlo. Incluso los juristas hablan del espíritu de la ley, por eso interpretan la ley y por eso hay juicios. Porque la ley es aplicada en cada condición de una manera diferente. Por eso por las obras de la ley ningún hombre se puede justificar. Lo correcto según la ley era que ella fuera apedreada. Pero dice que José era justo y obró en misericordia y no iba a apedrearla ni a denunciarla. Él iba a dejarla secretamente y quedaba en el aire la percepción de que él había sido un hombre irresponsable, la había dejado embarazada y se había ido. Iba a sacrificarse por amor de ella. Y el Señor dice que es justo. Tenemos que entender que la ley tiene un espíritu. Y no podemos querer estar aplicando la ley en todas las cosas. Hay personas que Dios bendijo haciendo cosas que parecerían contrarias a la ley. Rahab la ramera, Dios le salvó la vida. Ella creyó, escondió a los espías y dijo mentiras. Porque cuando vinieron a buscar los espías, dijo: no, ellos ya se fueron. Y los tenía ahí escondidos. La ley tiene un espíritu, una intención, que era lo que los fariseos no podían entender. Otra ocasión en que las mujeres también, cuando el faraón manda matar a los niños en Egipto, las parteras de frente le dicen mentira. Cuando faraón quería matar a los niños, cuando Moisés, las parteras dicen: no, lo que pasa es que las mujeres hebreas son más fuertes que las egipcias y cuando nosotros llegamos ellas ya han dado a luz, y era mentira. Y dice que Dios las bendijo por eso.
He tenido la oportunidad de compartir con personas que tuvieron que meter Biblias de contrabando a lugares donde está prohibida la Biblia. Y usted no se imagina la cantidad de leyes que tuvieron que quebrarse para eso. Una persona que quiere a rajatabla cumplir la ley, no puede. No entiende el espíritu de la ley. En condiciones normales estamos sujetos a la ley. Pero este mundo tiene muchas vueltas. Y hay condiciones que no son normales. Y hay leyes superiores sobre otras leyes. Entonces por eso es necesario conocer al Señor para poder aplicar la ley. Y andar con el Señor para poder aplicar la ley. José era justo, a pesar de que él iba a quebrantar ahí la ley, no la iba a denunciar. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. No la había recibido. Tenía celos. Estaba triste, estaba compungido y el Señor le confirmó. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y si usted traza la palabra conoció, desde el comienzo en las leyes, habla de intimidad. Cuando dice que conoció a su mujer era que tuvieron intimidad. María no permaneció virgen, y lo dice acá el texto. Él la conoció después de que ya tuvo al niño. Y hay otros textos que dice que Jesús tuvo hermanos y hermanas. María no permaneció virgen. Después de eso, saltamos otra vez a Lucas. Lucas 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Empadronado era censado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Eso pasaba con los judíos. La ley romana no exigía que los romanos fueran a su ciudad natal. Podían ser censados en el lugar donde vivían. Pero los judíos sí habían adoptado esa costumbre. Los judíos son muy celosos con las genealogías, extremadamente celosos. Todavía. Ellos conservan genealogías y ellos saben quién de línea de sangre es judío. Tienen los listados. Entonces, los judíos habían dicho que ellos habían sido conquistados por los romanos, estaban como subyugados a los romanos, pero los romanos les dieron libertad para que los líderes judíos utilizaran sus leyes judías en el pueblo judío. Entonces estaban los judíos sometidos a la ley judía y a la ley romana. Y para los judíos era importante que fueran al lugar de donde eran, de su nacimiento, de donde era su familia. Entonces por eso José tiene que desplazarse. Y todo esto Dios lo procuró para que se cumpliese la profecía. Lo que Dios dijo que se va a hacer, se va a hacer. Y Dios va a mover los gobiernos de este mundo y va a sacar decretos y van a ponerle en su corazón que hagan lo que ellos tengan que hacer, porque lo que Dios dijo que se va a hacer, se va a hacer. Indiscutiblemente. Nuestro deber es pegarnos allá como el surfista que pone su tabla y la sube en la ola y surfea allá. Si usted quiere entrar en los planes de Dios, porque dice que Dios preparó unas obras para que de antemano anduviésemos en ellas. No es que yo haga una cantidad de cosas para que Dios bendiga lo que yo hago. Es entender qué es lo que Dios está haciendo y subirme ahí. Eso es lo que Dios quiere. Dios va a hacer lo que tiene que hacer, porque Él lo prometió. Y Él no miente. Y Él procuró todas estas cosas para que se cumpliesen las profecías. Y José subió de Galilea
de la ciudad de Nazaret de Judea a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No sabemos cuánto tiempo pasó él allá. Él se fue, ese viaje era extremadamente dispendioso. No es como ahorita que usted sale, coge una flota, coge un avión, no, eran viajes en camellos, en burros, en caballos, eran viajes dispendiosos. Ahora imagínense una mujer en estado de embarazo en semejante viaje. Entonces no sabemos cuánto tiempo tenía María cuando ellos partieron al viaje, pero estando allá llegaron los días de su alumbramiento para que se cumpliese la escritura, porque él tenía que nacer en Belén. Era lo que decía la profecía. La fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no se conoce. Y parece que hay una diferencia entre, unos dicen que 5 a 10 años. No la sabemos, exactamente no la sabemos. El mes tampoco se sabe, pero hay pistas. Todas las pistas nos indican que no es posible que Jesús haya nacido en diciembre. No es posible. Vamos a ver por qué. Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Eso no pasa en invierno en Israel. Y la época de diciembre de nosotros es una época de invierno en Israel. Los pastores no salen a cuidar sus rebaños en invierno porque los inviernos son crudos. Ellos salen a cuidar sus rebaños en primavera o en verano. Y los pastores estaban afuera. Entonces nos da una pista que no era invierno. Otra pista viene de que María también no encontró lugar, lo cual quiere decir que había mucha gente y la gente no viajaba en invierno. Tuvo que haber sido otra estación. Hay otra pista acerca del sacerdocio de Zacarías, porque Zacarías ellos tenían un orden que está en el libro de Crónicas, y a él le correspondía el 8º lugar en ese orden. Eso tenía unas fechas exactas en los meses judíos, del calendario judío. Y más o menos en lo que datan la 8ª orden, que era la de Abías, que era el sacerdocio de Zacarías, da entre mayo y junio. Fue cuando el ángel le anunció a Zacarías que su mujer iba a tener un hijo. Pero ese hijo de Zacarías sí no vino por obra del Espíritu Santo. Zacarías tuvo que ir a su casa y estar con su mujer para que ella quedara embarazada. Estamos hablando que eso tuvo que haber ocurrido después de junio. Entre junio y julio. Y entre junio y julio nos dan 9 meses, más o menos entre marzo y abril. Y 6 meses después nace el Señor, que nos da una fecha aproximada entre agosto y septiembre de nuestro calendario, que puede ser muy profético porque esa es la fecha en que los judíos celebran la fiesta de tabernáculos, Sukkot. Y podría también un cumplimiento de esa profecía que ellos morasen, que ellos tuvieran al niño en un pesebre. Porque en Sukkot lo que hacían los judíos era salir y armar lugares temporales para morar allí durante 7 días. Conmemorando lo que habían tenido que vivir en el desierto 40 años. Entonces, por donde usted lo mire, no es posible que Jesús haya nacido en diciembre. Cuando hubo un sincretismo religioso entre la iglesia y el Estado, muchas de las fiestas que tenía el Imperio Romano las adoptaron y les pusieron el nombre de cristianas. Ellos el 23 de diciembre celebraban la Saturnalia, duraba más o menos creo que 15 días, porque era el solsticio de invierno, el momento en que los días son más largos, y como eran poblaciones que dependían de los astros, los días son más largos en esas fechas. Entonces ellos el 25 de diciembre decían que nacía su divinidad, que era Júpiter. Y cuando unieron el Imperio Romano con el cristianismo, pues le cambiamos Júpiter y ya no nace Júpiter, nace Jesús. Y la misma estatua de Júpiter ya no es Júpiter, es San Pedro. El San Pedro que está la gente allá besando en Vaticano, es la misma estatua, no es la misma imagen, es la misma estatua que los romanos adoraban como Júpiter.
Lleva más de 3000 años allá y la adoran ahora como San Pedro. Y este es un mensaje muy extenso, ver cómo todas esas tradiciones que nosotros heredamos son paganas, vienen del Imperio Romano, griego, todo el paganismo del mundo. Una mezcla de cosas con nombres cristianos. Queda la conciencia de cada uno, pero yo hace muchos años saqué la Navidad de mi corazón. Porque si usted se pone a ver concienzudamente, la Navidad que el mundo celebra es una fiesta al consumismo, a los excesos. Si usted anoche salió, se dio cuenta de los excesos de las personas. No puede eso representar al Señor, aunque se llame del Señor. Es una fiesta de alegría y paz, entre comillas. Pero usted vaya a ver, mire los hospitales, cuáles son las fechas en que más se llenan, de heridos, de muertos, cuando hay más tropeles, más peleas. Son en estas fechas. Porque la gente se embriaga, pierde el control. No representa al Señor. Salen los niños con sus juguetes ahí, los que tuvieron plata, les compraron un juguete muy costoso, los otros salen con un juguete muy humilde. Y el Señor no hace eso. Acá dice incluso que a los ricos envió vacíos. Entonces al que Dios más bendice es el que tiene más dinero, según eso, y le enseñan eso a los niños. Porque si yo tuve buena plata, le compré a usted un buen juguete. No representa al Señor, por donde usted lo mire tampoco. Una fiesta al consumismo pagano. Es una fiesta consumista. Que a la conciencia de cada uno. Entonces, me extraví un poquito. Estamos hablando de María porque nos interesa hablar de María, como María se ciña a su esposo también. Ella se pega a semejante viaje con él, en obediencia también. En ese sentido también el Señor dice que los que oyen y hacen son su madre, porque Él quiere un pueblo obediente, un pueblo humilde y un pueblo que se adapta a las circunstancias. Les tocó en un pesebre, les tocó en un pesebre. Porque entiende que lo que lleva adentro es más valioso que cualquier otra cosa. Entonces los pastores van y sirven al Señor. Dice ahí que los ángeles se le aparecen en el 10, en el 9 de Lucas, estamos en Lucas 2. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Lo que el hermano César nos decía ahorita. También es un pueblo que medita en su corazón lo que Dios está haciendo. Después hay un suceso que está en Mateo. Habla de que llegan unos sabios de Oriente. Entonces, el Señor nace en un pesebre, están en Belén. Vienen los pastores a adorar al Señor. En la fecha no la sabemos. Yo creo que puede ser entre agosto y septiembre. Claramente no fue en estas fechas, claramente. Y vienen unos magos que la escritura no nos dice ni cuántos eran, ni cómo se llamaban. Hay unas versiones que traducen sabios de Oriente. Es más original. Eran caldeos, eran personas que miraban las estrellas y analizaban por las estrellas el paso del tiempo. Ellos tenían la herencia de un hombre que había servido allá, en Babilonia y en los persas.
y que fue muy sabio. Un hombre que se llamó Daniel, cuyo libro también tenemos en la Escritura. Y hay muchos escritos que dicen que Daniel, eso no está en la Escritura, son tradiciones, Daniel fue un hombre que no tuvo hijos, porque él fue eunuco, pero sirvió a 3 reyes y acumuló una enorme riqueza. Y él dejó dispuesto, esto es extrabíblico, puede ser, tiene mucho sentido. Él dejó toda su riqueza y dejó la señal clara de cuando apareciera una estrella, el Salvador iba a venir. Y las señales de la profecía, porque Daniel tenía una revelación profunda de parte del Señor. Todas las profecías de Daniel se han cumplido. Incluso hay un intento moderno por desvirtuar el libro de Daniel, que ese es un tema muy interesante acerca de un mensaje. Porque fueron tan exactas las profecías acerca de los reinados que vinieron posteriores, casi con 200 años de anterioridad, que algunos dijeron no puede ser, eso tuvo que haber sido escrito después, porque es tan exacto que no puede ser, tiene detractores que quieren hacerle creer a través de estudios tergiversados que el libro de Daniel no fue escrito por Daniel, porque es muy exacto lo que pasó. Y este hombre parece que dejó su riqueza, y lo que estos hombres sabios de Oriente traían era lo que Daniel había heredado. Es una posibilidad. Pero igual si venían de esa región, de donde Daniel había servido cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Venían de allá. Dice el capítulo 2 de Mateo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No se sabe cuánto tiempo pasó desde que ellos vieron la estrella hasta que ellos llegaron a donde Herodes. Entonces acá lo pintan en la tradición 6 días después, 7 días después. Pero vamos a ver claramente que el texto no dice eso. Entonces ellos vienen a buscar al Salvador y Herodes dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Entonces, a mí me impacta saber que hubo unas personas en Israel que sabían el cumplimiento de la profecía, que vieron venir unas personas de Oriente para adorar al rey y no se movieron a buscarlo. El conocimiento de la Escritura no siempre es indicativo de que la persona quiere servir al Señor. Estos hombres tenían el conocimiento exacto y verídico, ellos sabían que iban a nacer en Belén. Y una persona que dedica su vida a eso, pues ¿qué debería haber hecho? Dejar todo lo que estaba haciendo e irse con ellos, con los sabios, a buscarlo. No lo hicieron. Tenían una alineación con el poder. Era la gente que el rey consultaba. Y se mantiene igual. Usted ve hoy en día que muchos mandatarios mandan cuando se van a subir a los pastores y a los líderes de organizaciones y estructuras a que oren por ellos y les hacen profecías de cosas que unas veces se cumplen y otras no. Se mantiene igual. Muchos de esos hombres no tienen el interés de servir al Señor, aunque conocen cosas que son ciertas. Ellos le dijeron a los magos exactamente dónde iban a nacer el niño. Era real. Y se pegan estos hombres ese viaje, hombres que no eran judíos, que no conocían la ley. Ellos querían venir al Señor. Si usted ve cuando los endemoniados se manifestaban, le decían a Jesús: nosotros sabemos tú quién eres. Has venido a atormentarnos desde tiempo. Y los fariseos y los religiosos decían a Jesús: usted tiene demonio. Tenían más luz los demonios que los fariseos. Los demonios sabían quién era. Los fariseos decían: usted es un demonio.
Tienen más luz muchas veces los demonios que los religiosos. Dice que ellos fueron a ver al niño y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, no entraron en el pesebre, ya estaban en una casa. Había pasado un tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo había pasado más adelante. Vieron al niño con su madre María, no estaba envuelto en pañales. Y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y el oro es tipo de la naturaleza de Dios, el incienso es el tipo de la adoración y la mirra es el tipo del sufrimiento. Las tres cosas que acompañaron al Señor Jesús hasta su muerte. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Entonces habían pasado aproximadamente entre 1 año y 2 años, porque él dice que preguntó atentamente a los sabios cuánto tiempo había pasado, y dijo: bueno, vayan y lo adoran y le buscan, y cuando vio que ellos no venían a donde él mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Podemos calcular que no fue al otro día, ni a los 7 días, ni a los meses, ya había pasado un buen tiempo, ellos ya estaban ubicados en una casa, ya el niño no estaba en pañales. Ese tiempo que ellos viajaban de Caldea a Jerusalén eran meses, eso eran caravanas de meses. Y esa provisión sirvió porque María y José eran personas de escasos recursos. Nosotros lo sabemos porque cuando al 8º día van a presentar la ofrenda por la circuncisión del niño, ellos presentan 2 tórtolos, que era la ofrenda que presentaban las personas de escasos recursos. Ellos no se hubieran podido pegar el viaje a Egipto. El Señor proveyó a través de estas personas. Y el Señor va a mover cielo y tierra para cumplir sus propósitos. Hay una cosa que a lo paso de los años a mí me ha quedado muy clara. Los recursos nunca son el problema. Si Dios manda a hacer algo, los recursos no son el problema. Él tiene aparejados los recursos antes de que usted los necesite. Y cuando usted ve personas sudando petróleo para sacar al pueblo de Dios los recursos, esas personas no están actuando en el nombre de Dios. Porque Dios provee para lo que Él necesita, y si usted hace la obra a la manera de Dios, Dios da los recursos. Es algo que he visto y que es absolutamente claro. Y no tiene límites. Pero es exacto lo que se necesita. Nosotros nos miramos a nosotros mismos y pensamos: ¿cómo vamos a hacer eso? Dios tiene recursos ilimitados para su obra. Ese es otro mensaje. Ahora entonces usted va a lanzarse por fe a hacer una cantidad de cosas que Dios no lo ha mandado a hacer. Y eso pasa, y mucha gente está haciendo grandes hazañas en el nombre de Dios. No es así. Para su obra, para lo que Él necesita que se haga, Él dispone los recursos, apareja a las personas, dispone todo para que eso se cumpla. Y se va a cumplir. Entonces, al pobre José pues le había tocado de aquí para allá, de allá para acá. No es un llamado fácil. A María también. En ese sentido también el Señor dice: los que oyen y ponen por obra son como mi madre. No es fácil. No es una cosa en que usted se sienta, tiene una casa, se reposa, está cuidando al niño, ¿no? Vayan a coger e irse en embarazo por allá. Luego con el niño pequeño parta para Egipto en una caravana de quién sabe cuántos meses. Luego devuélvase. Y así le tocó a María. Y si usted quiere que se ponga por obra la palabra de Dios en su vida, va a ser un camino lleno de muchas cosas, de muchos problemas, de muchas circunstancias difíciles. Pero donde el Señor le va a mostrar, como a María, le confirmó en cada paso que eso que le había dicho era cierto y que ese era el Hijo de Dios.
Y ella guardaba en su corazón. Ella guardaba en su corazón. Vamos a terminar en esta parte de Lucas, es más largo, pero pues ya se nos hizo un poco tarde. Me extendí un poquito. Esta parte que me parece muy importante, en Lucas 2, ...21... Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor, apartado para el Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Había varias clases, decía que si tenía muchos recursos ofrecía unos bueyes, unos corderos, venía bajando y las personas de más escasos recursos ofrecían una efa de harina, dice, y las de un poquito más recursos eran los tórtolos. No eran los más pobres, pero no estaban entre los más ricos, estaban en la escala social hacia abajo. Y eso pasa muchas veces. Yo rara vez he encontrado una persona que quiera caminar en el Señor al cual maneje muchos recursos. Hay, pero es muy raro. Generalmente Dios quiere enseñarnos a mantenernos del pan diario, porque es una dependencia de Él. Y eso pasaba con ellos. Dios les proveía en el momento que necesitaban para lo que necesitaran, para pegar el viaje que necesitaran. Ellos eran personas muy temerosas de Dios y cumplían los mandamientos del Señor, lo confirman acá. Al 8º día el niño debía ser circuncidado. El Señor hizo la creación en 7 días. El 8º día nos habla de una nueva creación. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Una nueva creación, la circuncisión ahora es de corazón. La circuncisión del cuerpo del pecado es en el corazón, es una nueva creación, algo diferente. Entonces acá dice que hubo 2 personas que se le aparecieron a María cuando ellos llevan al niño allá al templo. Dice en el 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y sigue siendo así, la palabra del Señor es una señal que es contradicha. Si usted tiene un corazón para recibir las palabras del Señor, la palabra del Señor le trae vida y le trae paz. Si usted tiene un corazón que quiere revelarse al Señor, la palabra de Dios le trae confusión. Es una cosa que es contradicha. Él es puesto para caída y levantamiento. Lo primero es la caída. El Señor quiere que nos caigamos como Saulo del caballo, para que Él nos levante en la vida de Él. Y dice que una espada traspasará tu misma alma. Y la espada del Señor también debe traspasar nuestra alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, dice ahí. Y cuando la espada del Señor, que es la palabra de Dios, traspasa nuestra alma, es revelado lo que nosotros también pensamos, sentimos, entendemos, planeamos y somos. Esa es una obra que también quiere hacer, como la hizo con María, que la espada traspasa su alma. En ese sentido también somos su madre. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. ¿Cuántos años tenía la señora? Era viuda hacía 84 y había vivido con su marido 7 años, 91 años, y no se casaría al año. Estamos hablando de una persona de probablemente más de 100 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones.
Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, el Señor seguía confirmándole a María a través de muchos siervos. Y estos siervos no se dice nada más de ellos. Toda una vida de ella esperando para hacer en el último momento lo que tenía que hacer. A veces nosotros queremos hacer muchas cosas, pero también he comprobado que es mejor hacer una sola cosa dirigida por el Señor que muchas cosas en su intención. Tiene resultados verdaderos y eternos. Esta partecita que me parece importante, hay mucho más que decir de María, iba a llegar hasta la muerte del Señor, porque María acompaña al Señor hasta la muerte, hasta la cruz. Pero voy a tomar solo esta partecita para acabar, que tiene una lección muy bonita en lo que yo vi. Debe tener muchas más lecciones, la palabra del Señor es insondable. Dice que el 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Entonces ellos eran muy estrictos, muy cumplidores de la ley, habían circuncidado al niño. Subían cada año a Jerusalén, que era lo mandado a todo israelita, que tenía que subir 3 veces por año. Y ellos iban a la fiesta de la Pascua a Jerusalén, a la ciudad santa del Señor. Y allá hicieron pues todas las cuestiones que tocaba hacer en la Pascua y se devolvieron entre la multitud. Y se les perdió el niño. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Y nos puede pasar que estando pendiente de lo que todo el mundo está haciendo, descuidamos al niño. La vida del Señor se debe cuidar con celo. Él tiene un propósito y un proyecto y algo que Él tiene que hacer. Y nosotros debemos estar cuidando qué es lo que Él está haciendo. Y cuidando de no descuidarlo, de no perderlo. Pero somos como María, nos vamos a hacer lo que todo el mundo hace y se nos extravía el Señor. Y clamamos al Señor, ¿dónde está? Me dejó solo. Fue lo que hizo María. Dice que no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que 3 días después, imagínense la angustia, un día buscándolo y luego 3 días allá. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y así actuamos a veces. Nosotros descuidamos la vida del Señor y el Señor nos deja solos, no porque nos deje solos, es porque Él tiene un propósito y nosotros dejamos de caminar por ahí. Y llegamos y cuando el Señor vuelve a aparecer a nuestras vidas, dice, ¿por qué usted me dejó solo? No, usted fue el que me abandonó a mí, usted fue el que me descuidó a mí. Usted tiene que estar pendiente. Se le encargó una cosa a María. Ella tiene que cuidar al niño. Es su responsabilidad. Y su responsabilidad también de José, hasta que él llegue a madurez. Nosotros debemos cuidar la vida que Dios puso en nosotros hasta que llegue a madurez. Eso implica muchas cosas. Yo no tengo hijos. Y yo a veces pienso que hay muchas cosas en las cuales uno tiene un privilegio cuando no tiene hijos. Cuando tiene hijos tiene otros privilegios, pero por lo menos yo ahorita en la tarde llego a la casa y si quiero me acuesto, me pongo a ver una película. Las personas que tienen niños no pueden hacer eso. El niño quiere ir al parque, quiere ir a hacer algo. Ya usted en la televisión no pone lo que quiere, le toca lo que quiere el niño. Ya usted no puede comer como comida de soltero, porque tiene un niño que cuidar. Muchos comportamientos en su vida cambian cuando usted es padre. Y asimismo muchos comportamientos en su vida deben cambiar para cuidar esa vida que Dios puso para que usted guardara. Porque somos la madre del Señor en ese sentido y debemos dar a luz y llevarlo a la madurez. Muchos comportamientos de nuestra vida tienen que cambiar para cuidar esa vida.
Ya no podemos hacer lo que nosotros queremos, porque estamos cuidando algo que es muy valioso. Incluso muchos actos religiosos que hacemos pueden hacer que descuidemos esa vida, que fue lo que pasó con María. Ella caminó y se fue con la multitud. Estaba haciendo algo que era parte de las tradiciones del pueblo de Israel, pero debería cuidar la vida que se le había sido encomendada. Y el Señor le dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El Señor está muy cercano y quiere estar muy cercano a cada uno de nosotros. Aunque hay momentos en que nos sentimos solos también, pero muchos de los momentos es porque nosotros mismos hemos descuidado la voz del Señor, la vida del Señor. Las cosas que Él nos manda que hagamos no las hacemos. Las cosas que no debemos hacer las seguimos haciendo y descuidamos esa vida. Entonces el Señor quiere que seamos sus hermanos, pero también como su madre. Que tengamos la responsabilidad que tiene una madre, el compromiso, también los privilegios. Eso es algo que queda pendiente. Entonces el Señor quiere volver a ser notorio al mundo a través de un pueblo que puede dar a luz la vida de Él en esta tierra, que puede creer la palabra de Él, que puede caminar en obediencia, en fe y cuidar esa vida hasta que esa vida llegue a la madurez. Es lo que el Señor quiere hacer con su pueblo. Es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, en medio de nosotros y a través de nosotros.